noches, muchísimas gracias por acompañarnos en otra edición más de En Plural. Hoy tenemos 3 temas sobre la mesa bastante importantes, pero antes vamos a presentar quién nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, Lucía Almaraz, por acompañarnos, muchísimas gracias. Muy buenas noches, un placer siempre estar con Gabriel, contigo, pues con quienes nos están viendo en este momento. También el maestro Gabriel Torres, muy buenas noches. Buenas noches, Vania, y buenas noches, Lucy, buenas noches al auditorio. Así es, somos 3, ahora acá con muchísimo gusto de empezar la semana con ustedes. El primer tema que durante este fin de semana también y el día todavía de hoy ha ocupado la agenda, toda la discusión de este fin de semana precisamente de la reforma eléctrica que no pudo prosperar, se quedó literalmente en el tintero esta reforma eléctrica que fue propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero también lo que pasó todavía hoy por la tarde, esa aprobación fast track para nacionalizar el litio, que lo vuelven patrimonio de la nación. Vamos a hablar, ese va a ser nuestro primer tema. En un segundo tema estaremos hablando del desabasto de agua en la zona metropolitana. Seguramente ustedes están en alguna de esas colonias que lo padecieron, que lo padecimos durante estos días. Hubo varias reacciones. Es todo un tema bastante serio, el tema del abasto, sobre todo en esta época de estiaje y también la manera en que se hizo el corte. Muchísimas personas que no lo sabían, no lo sabíamos, no se avisó, y la molestia que ha estado generando y también algunas de las consecuencias que ha tenido en algunas viviendas y sobre todo en comercios. Y un tercer tema también importante a propósito del lamentable fallecimiento de Rosario Ibarra de Piedra, una mujer, la primera mujer que fue candidata a la presidencia de México en dos ocasiones, pero también una activista por derechos humanos. Muy importante la labor que ha tenido y que hizo, sobre todo en busca de organizar a muchas madres, a padres, a hijos, a hermanos que tienen algún familiar desaparecido, un tema que sin duda nos duele todavía como país y que ocupa también la agenda pública porque hay muchísimo que hacer en esta materia. ¿Les parece si arrancamos con lo que sucedió todavía hoy por la tarde? Podríamos decir que es una consecuencia. Para empezar, este fin de semana, horas y horas de discusión, ya estábamos hablando hace un momento, para la reforma eléctrica. Es un tema bastante más bien técnico. Yo creo que, si están de acuerdo, no es algo en lo que se pueda estar totalmente a favor o totalmente en contra. Tiene sus claroscuros. No se puede decir que sí, estoy a favor de esta reforma o estaba en contra. Vamos a ir, yo creo que desmenuzándolo de manera que pueda ser también más digerible y más comprensible para todos. Le echaron para atrás, que era el proyecto del presidente de México, Gabriel. Pues fíjate, señalas algo que la verdad era una verdad de perogrullo, de esas verdades que son tan obvias para todos, porque Morena llegó con un déficit cercano a los 80 votos para aprobar una reforma constitucional. Para quien nos ve desde casa y se pregunta por qué, si eran mayoría en el Congreso, perdieron la votación, porque una reforma constitucional solo se puede aprobar por un tipo de mayoría que se llama en México una mayoría calificada, que más o menos son 2/3 del total de la Cámara. Y bien, entonces todo el bloque opositor, PRI, PAN, PRD, MC, asistió. Es una cosa para mí que me dejó sorprendida, porque la puntualidad de los diputados no es precisamente de los diputados federales, también de los locales, pero más de los federales en un Congreso de 500, no es una cualidad. No es su fuerte. Y estuvieron ahí, no solo eso, sino llegaron tiempo antes para evitar que les fueran a bloquear el acceso. Estuvieron ahí, y estuvo también los diputados de la coalición PT Verde Morena, que es el grupo de la 4T, donde sorpresivamente 2 diputados del Verde cambian de opinión al final y se convierten en 77 votos de déficit para aprobar la reforma eléctrica. Es decir, al bloque del presidente le faltaron 77 votos para aprobarlo. ¿Pero por qué es importante? Porque desde la alternancia, ningún presidente de México, es decir, desde que Fox llegó al poder y hubo alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, a ningún presidente de la República le habían rechazado una reforma constitucional, una iniciativa de reforma constitucional. Así es que usted tendría dudas de si el país cambió. Sí cambió. Para bien, sí, porque ahí está, el presidente por primera vez no tiene en el Congreso una oficialía de partes, presenta una iniciativa sabiendo que no traía los números y se la rechazan. Decía al inicio de mi intervención que era una verdad de perogrullo, porque todos sabíamos que le faltaban aproximadamente 80 diputados para sacar adelante la reforma eléctrica en rango constitucional, y por lo tanto, pues era obvio que el resultado fuera el que ocurrió.
Yo no sé si cuál fue el cálculo, si en realidad el tema era generar un debate, ampliar la polarización de cara al siguiente proceso electoral, cargar costos y culpas políticas de una supuesta traición a la patria. Lo cierto es que yo creo que el PRI y el PAN específicamente difícilmente podían haber ido en contra de una reforma que ellos mismos aprobaron en el sexenio pasado. Es decir, la reforma energética fue aprobada por ellos. Y tampoco me extraña en absoluto, yo creo que Morena hizo lo que tenía que hacer. Ellos desde en campaña se habían pronunciado muy claramente respecto de este tema y cumplieron su posición. El punto es que para reformar la Constitución se requieren 2/3 y no los obtuvo el bloque opositor. Y parece ser que un poco para bajar los costos del procesamiento que tuvo en la opinión pública esta derrota de la 4T en la Cámara Baja, pues es que se saca en fast track hace unos momentos que se aprobó una reforma que no requiere 2/3, pero es una reforma legal, no constitucional, y que nacionaliza el litio, que tampoco lo veo del todo mal. Vamos a ver cómo lo maneja el país, pero no está nada mal que hagan de litio un patrimonio, una razón digamos, energética de seguridad nacional, por lo que hoy significa para toda la industria en el mundo. Entonces, yo creo que al final son buenos resultados los que tuvimos. Es decir, por un lado, que veamos que el presidente tiene freno en el Congreso y que el Congreso no es una oficialía de partes del presidente, es parte de los cambios que hay que celebrar en el país. En antaño se le criticaba al PRI que todo lo que el presidente mandaba, el Congreso se lo tenía que aprobar porque el Congreso actuaba como una extensión del Poder Ejecutivo. Bueno, hoy no fue así y la oposición yo creo que hizo el primer papel importante y más o menos digno, articulado, porque realmente la oposición no eran capaces de ponerse ni siquiera de acuerdo al interior de sus bancadas, no eran capaces de votar con disciplina parlamentaria. Y ayer fue una disciplina espartana del PRI, del PAN, del PRD, aunque usted no lo crea, y del Movimiento Ciudadano. Y todos los votos salieron en oposición. El presidente presentó una iniciativa, esta iniciativa no se aprobó y eso es parte de de mucha tinta que va a correr en los análisis de qué significan los frenos y contrapesos y cuál es el rol de un Congreso democrático en un sistema democrático donde el presidente propone, pero el Congreso dispone, como dijo Fox. Además, en este tema, Gabriel, también yo creo que habría que puntualizar que lo que estaba sobre la mesa era la generación de energía, que como primer punto, pero también su distribución y su comercialización. En realidad lo que estaba buscando el Estado era volver a recuperar para que ellos tuvieran el control, el Estado, de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Que platicábamos ahorita, después de que esto se echa abajo, entonces viene algo que también está relacionado, no a lo mejor directamente, pero sí es un tema relacionado que tiene que ver con el litio. ¿Por qué? Porque es, al final de cuentas, lo que se utiliza para las baterías, para poder comenzar a almacenar energía, que finalmente es para donde vamos. O sea, todo el tema gira en torno también a las energías limpias, que es algo fundamental y que era algo que estaba sobre la mesa y que había que balancear el tema, que finalmente se les vino abajo, Lucía. Sí, definitivamente. A ver, todo en materia política todo tiene que ver, es decir, todo tiene un hilo, ¿no? Sabía el presidente de la República, previo a la votación, pues que la tenía perdida. Mira, 223 votos en contra y 275 votos a favor. Ya nos explicaba Gabriel en este sentido cómo es que se refiere la mayoría calificada. Sabían que no la tenían aun cuando estaba ahí la coalición. Y había votos interesantes, ¿no? Que la votación más fuerte era, por ejemplo, en oposición, el PAN, ¿no? Entonces había que convencer tal vez a algunos del PAN, a algunos diputados del PRI, ¿no? Incluso de MC, pero esto, bueno, pues no sucedió. Quienes le pudimos dar medianamente seguimiento a toda esta jornada tan extensa, ¿no? Que empieza en domingo y termina el lunes, pues era insufrible, la verdad, ver cómo hoy el Congreso, particularmente diputadas y diputados, no tiene la argumentación suficiente para poder explicar a la ciudadanía por qué sí o por qué no un tema de reforma a nivel constitucional. Sí, contados, pero también hay que bajarle el nivel de lenguaje político, ¿no? Para que justo esto baje a toda la ciudadanía. ¿No? Del lenguaje político, exacto. ¿no? La narrativa que y las narrativas, además, narrativas en donde
nos encontramos desde los 60, en donde se habla de traidores a la patria, ¿no? En donde lo que se quiere lograr es quién tiene la mayor escenografía dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Un muñeco de AMLO ahí, de curul en curul, un tema de mantas, etcétera, ¿no? Que el debate es bueno, por supuesto, sobre todo en materia política, pero cuando se tienen los argumentos sólidos, en este caso creo que faltó eso. Creo que desde antes hemos podido ser testigos de que hoy la oposición no parece oposición, a pesar de que hoy no permitieron que pasara la reforma, digamos, energética. Entonces, un inicio de descalificaciones, por ejemplo, ¿no? Pongamos justo el escenario en donde se pide que Margarita Zavala no vote por un tema de conflicto de interés, que los que más o menos entendemos conflicto de interés sabemos que no lo hay, ¿no? Un tema en donde Marco Cortés, pues, dice, ¿no?, que Morena se ha dedicado a comprar a diputadas y diputados para obtener votos. Lo mismo la coalición va por México, ¿no? En donde te digo, la verdad es que fue un tema totalmente de descalificaciones. Y por otro lado también recordar un poco unos meses atrás que era tan importante esta reforma, además de ser constitucional, porque ni más ni menos se reformaban el artículo 25, 27, el 28 y el artículo cuarto, es decir, 4 artículos constitucionales que tenían que ver con el tema de la reforma energética, ¿no? Y además, un poco lo que tú decías, a ver, esta iniciativa que traía el presidente junto con su partido Morena, sobre todo tenía que ver con echar atrás reformas en materia energética que se habían realizado en el 92 y en el 2013, un poco haciendo referencia a lo que comentaba Gabriel, cómo votar en contra de algo que se aprobó, por ejemplo, desde el tema del partido en su poder en ese momento con Peña Nieto, que era el PRI. Entonces, sí, la verdad es que me parece que sobre todo hay que rescatar que a diferencia de la legislatura pasada, hoy Morena no tiene la mayoría y eso permitió que este ejercicio fuera tiene la diferente. mayoría, pero no la calificada. Eso sí. Y en la pasada la tenía completamente para reforma constitucional y las reformas que quisieran, ¿no? Ahora se encuentra de verdad con, digamos, con el análisis que tú decías, ¿no?, de pesos y contrapesos, en el sentido de partidos que aunque fueran, digamos, pequeños como el PRD, pues finalmente impacta el tema de sus votos. Sí, el tema es la mayoría absoluta y también que es lo que ellos tienen en este momento, pero no tienen la mayoría calificada. Que con la mayoría absoluta finalmente es con lo que aprobaron en Fast Track, que ni siquiera pasó a comisiones este tema del litio. No pasó para que fuera para su análisis, se metió desde la mañana, ya lo anunciaba el propio presidente en la mañanera, que ellos ya tenían y que iba a ser él un anuncio después de que supo que no prosperó esta reforma. Creo que también algo importante y un punto que, insisto, no se puede tener en términos absolutos a favor o en contra, es todo lo que tiene que ver con las energías limpias. Algunas de esas cosas y lo que se estaba discutiendo entre algunos de los temas bastante técnicos era lo que está generando la CFE, todo lo que tiene que ver con las termoeléctricas, con las hidroeléctricas, que finalmente las hidroeléctricas que necesitan agua, ese es un bien que está escaseando mucho más ahorita al norte de nuestro país. Las termoeléctricas también el utilizar carbón, petróleo, otras cosas que contaminan, que era algo de lo que se estaba cuestionando si se tienen los recursos en nuestro país para poder hacer. ¿Qué seguirá ahora todavía para este tipo de energías o qué otras opciones podrían quedar, Gabriel? Bueno, la preponderancia que querían asignarle a las empresas paraestatales llamadas del Estado mexicano, aunque el Estado somos todos, fue lo que precisamente no prosperó en esa iniciativa del presidente. Pero había puntos rescatables de la iniciativa del presidente. Sí. Yo creo que hay temas para analizar más adelante. Las cosas como están legisladas, yo creo que no son una catástrofe. Yo no veo que esto nos esté llevando a ningún despeñadero. Yo lo que sí observo es que hay un debate de filias y fobias, de demasiadas animosidades, que nos impide observar los tonos grises que hay de un lado y otro cuando se aportan razones y cuando se esgrimen argumentos. Entonces, yo pensaría que una de las paradojas que se dan ahora es que Peña Nieto, que fue un presidente con aproximadamente un 12% de aceptación, prácticamente todas sus reformas constitucionales pasaron en 6 años y un presidente con el 66% de aceptación no saca adelante una de sus iniciativas, sino es que la iniciativa de reforma constitucional más importante que intentó. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que para
para poder sacar adelante una reforma a la Constitución en este y en cualquier país democrático es necesario negociar con la oposición. Y yo creo que ahí hubo mucho de soberbia del partido del presidente y de la coalición del presidente en no sentarse a negociar con la oposición. Precisamente es lo que ha hecho que otros presidentes puedan sacar adelante todas sus reformas sin tener ni siquiera cercana una mayoría como la que tiene hoy Morena en el Congreso. Pero para construir la mayoría calificada tienes que hablar sí o sí con la oposición. Y no solamente no hablaron, la descalificaron, la agredieron, emprendieron una campaña pública para intentar cargarles un costo a los diputados de oposición que estaban ahí para defender las razones por las cuales la gente los votó y los mandó al Congreso. Pues es que los del PRI aprobaron esa reforma hace 6 años, muy mal habrían hecho hoy en desdecirse de lo que ya habían aprobado. Y el PAN también, igualmente Morena, pero si quieres formar 2/3, una mayoría de 2/3 de la Cámara, necesitan sentarse a negociar. Y yo creo que hoy la gran moraleja de este episodio bochornoso para muchos asuntos por el nivel tan bajo de la discusión política en el Congreso es que si no hay negociación no puede haber reformas a la Constitución. Y yo creo que una cosa le quedó muy clara al presidente. Con todo y su 66% de aceptación y que esté en el top de los 10 mandatarios mejor evaluados del mundo, si no habla con la oposición, ni esta ni ninguna otra reforma constitucional podría pasar en lo que restan de sus 3 años. ¿Se habrán confiado? Totalmente de acuerdo después de lo de la revocación de mandato, porque obtuvieron 91% de aceptación, obviamente del 18% que sí participó. Fíjate que yo lo veo más, no como confianza en el presidente, sino como esta parte en donde lo caracteriza un tema de poca flexibilidad, ¿no? En donde no quisieron ni moverle una coma, ¿no? Incluso va así. Va así o es así, ¿no? Incluso las propuestas que había realizado Va por México, que eran 20, que eran 10 o 15, más o menos, más o menos. En ese contexto, dijeron que habían entrado, pero finalmente no habían entrado, es decir, mintieron en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que si el presidente de la República, particularmente su partido, en el Congreso se siguen manejando bajo esta, digamos, poca flexibilidad, pues también hay que medirle el agua para el 2024, ¿no? Tiene toda la razón, Gabriel. A ver, en el tema político, sobre todo para aquellas personas que se manejan a ese nivel de diputados, hay algo que se llama cabildeo y no es otra cosa más que negociación. Se hace en todos los congresos democráticos del mundo. Y es sano, es en sano. todos los niveles. No quiere decir que esto sea algo en lo obscurito. Es una discusión que se realiza, es una negociación. Ahora, lo siguiente fue, mañana nos vemos. Es decir, la amenaza de que la ley, la reforma a la ley minera iba porque iba. Pues claro, por supuesto, porque la figura legal es totalmente diferente a la reforma constitucional, ¿no? Ahí necesitaban una mayoría diferente y con eso sí lo hicieron pasar, pero lo la lograron. trascendencia es totalmente diferente. Es diferente. Es como para tratar de decir todavía tenemos fuerza en pero un siguen tema. logrando control con el tema del litio. Digo, también hay que verificarlo desde la magnitud que tiene el tema del recurso de litio, ¿no? Y a ver qué alcance es lo que tiene. Pues bueno, este va a ser nuestro primer tema de la noche. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una muy, muy breve pausa y vamos a continuar aquí con más en programa. Volvemos aquí en Plural. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, por acompañarnos en esta discusión. Seguramente usted debe haber sido alguno de los afectados durante este fin de semana de un tema que cada año, sobre todo en época de sequía, de estiaje, se recrudece. Es el tema del desabasto de agua, sobre todo aquí en la zona metropolitana. Este fin de semana hubo cortes en cientos de colonias por mantenimiento que estaba haciendo el CIAPA en su infraestructura también. ¿Cómo les fue a las personas? Por ahí hubo algún tema, mucha molestia porque no se avisó, porque había personas que no estaban preparadas ni siquiera el fin de semana. A veces se asume que todas las personas tienen algún tinaco, tienen aljibe o que pueden disponer del agua o hacer a lo mejor almacenar o que se tiene incluso a lo mejor las suficientes pipas para poder llevar a las colonias este suministro. Sin duda es un tema, el desabasto de agua, que sigue pegándonos a todos, no solamente aquí en Jalisco o solamente en la zona metropolitana, sino a nivel nacional.
cómo les fue también este fin de semana y también sobre todo cómo se está manejando. Creo que el CIAPA ahorita cada año en esta época es que tiene encima las luces de todos. Sí, es un tema sistemático, ¿no? Es decir, lo sufrimos el año pasado. Prometieron arreglar el tema, incluso el año pasado dijeran que era un tema de infraestructura, ¿no? Y ahora lo seguimos padeciendo. Sí, la verdad es que fueron muchas las personas afectadas, las colonias afectadas, que además yo creo que esto podríamos concientizarnos más si hubiera un tema de comunicación, si avisaran, si las personas tuvieran la información previa que se vaya el agua. Efectivamente, como tú le dices, no todas las personas tienen la posibilidad de tener un tinaco, un aljiber o de comprar una pipa, ¿no? O sea, no hay las posibilidades y menos pues cuando no te avisan. Efectivamente, el tema no es solamente en Jalisco, es un tema que yo creo que vamos a sufrir ya a nivel nacional. Un poco tú lo mencionabas en la introducción, ¿no? El tema, por ejemplo, de Nuevo León, andan las mismas que nosotros, inclusive el gobernador ya hizo una declaración de emergencia para el tema también de Nuevo León, con un tema de incendios y un tema de sequía increíble, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el CIAPA? Yo creo que ahí sí ya toca que a nivel estatal pues echemos un ojo de manera muy, muy profunda a cómo es que se está manejando el CIAPA, cómo es la infraestructura al interior, cuál es la política en este sentido que vamos a seguir año con año previniendo que justo esto no suceda, Vania, porque las personas pues son efectivamente las más afectadas, no para el baño, no para lavarnos las manos hoy, que todavía seguimos en un tema de pandemia y que además pues con el calor es suficiente, es necesario que tengamos vital líquido. Ya lo decíamos en algún espacio aquí mismo, ¿no? El oro líquido, porque en eso se está convirtiendo, Vania. Así es. El trabajo del CIAPA es un organismo intermunicipal. ¿Hará falta, Gabriel, que se involucren más en los municipios, los alcaldes? ¿Qué hará falta para que pueda echarse a andar totalmente el CIAPA y que se pueda evitar cada año pasar por lo mismo? Pues fíjate que todos los esfuerzos por concentrar que han venido ocurriendo en estos últimos años, te diría que están reprobados. La Policía Estatal resultó un fiasco. Haber dejado la vialidad, que es responsabilidad de los municipios, la Policía Vial, en manos de la Secretaría de Seguridad, ha resultado ahora ya un problema enorme que debe de atenderse. Y hace tiempo el CIAPA fue un organismo modelo, digamos, fue un organismo tipo ícono en el país por la eficiencia. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Yo creo que más o menos hasta el periodo de Alberto Cárdenas funcionó relativamente bien. Pero de últimas fechas, es decir, los últimos sexenios, lo que ha pasado con el CIAPA es que lo han entregado. Ha sido el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado de la zona metropolitana de Guadalajara, se ha entregado a la gestión de los políticos, de personas que no necesariamente tienen conocimiento del agua, no son ingenieros, no tienen trayectoria, ni tienen tampoco, la expertise. Ajá. Y eso nos ha llevado a que lleguemos al absurdo, que ya bien lo referías, de tener 139 colonias con desabasto en la zona metropolitana. Yo creo que pensaron los altos mandos de la política en Jalisco que todo el mundo sale de vacaciones de Semana Santa. Pero no, más de la mitad de la ciudad no se va, se queda acá y no avisaron, de repente vienen los cortes. Bueno, ¿qué está pasando con el CIAPA? Que en tiempo en que no llueve, no pueden garantizar el abasto que como sistema intermunicipal están obligados, y en tiempo de lluvias no pueden evitar que se inunde la ciudad. Junto con los municipios, tomando en cuenta que también es de municipios. Exacto, sí, pero como el alcantarillado es parte de un servicio hoy, entregado a un organismo metropolitanizado. Y entonces ni tienen el abasto ni dan el servicio de alcantarillado correctamente. ¿Qué está pasando? Pues que hay una gestión que cada vez es más deplorable del CIAPA. El CIAPA sigue funcionando por inercias, por lo que fue, por todavía algún personal de base que sabe ahí a qué llave abrirle y a qué ducto cerrarle y cómo más o menos arreglar los problemas. Pero es un sistema, además, de los mejor pagados en la administración pública del Estado. Métase usted a Transparencia y revise cuáles son los sueldos y salarios que tienen las personas que laboran ahí, y son de los más altos en el Estado. Y vea usted los niveles deficientes de operación del CIAPA. El único servicio que tiene
certificado en ISO del CIAPA como de calidad, es el cobro, es el recibo. Vea usted cuando le llega el recibo del CIAPA que dice certificado en ISO del cobro. El cobro es lo único que tiene, pero no el abasto, no la calidad del agua. Nos están entregando agua que no es potable y nos la cobran como potable. Y en los meses que no entregan agua, de todos modos le cobran a las personas un agua que no están entregando. Entonces yo creo que aquí se está generando una bomba de tiempo que no tiene que ver necesariamente, como en Nuevo León, con que en Jalisco y en la zona metropolitana no tengamos de dónde tener agua para hacer el abasto correcto de la población, sino la gestión es terrible. Nos dice el Instituto Mexicano de la Competitividad, el 40% del total del agua que se extrae de Chapala se pierde en fugas. Fíjese usted, del 100% el CIAPA pierde en fugas el 40%, porque tiene una red anquilosada que no le dan mantenimiento, que tienen años y años sin invertir ahí y que está tirando el agua. Por un lado, a usted no le llega, pero el 40% del agua que se extrae, por ejemplo, de Chapala, se pierde en el trayecto, en la gestión del agua. Nosotros a diario, por lo menos en el noticiero, recibimos todos los días o por falta de agua, por calidad del agua que se tiene o por fugas. Y también no solamente fugas de aguas negras, es también fuga de agua limpia. Todos los días yo creo que por lo menos se reciben 2 o 3 reportes, fugas o en las banquetas, en algunas calles, en los drenajes, en las condiciones en las que están, la calidad del agua que sale sucia. Me parece que es un problema en donde tienen que meterse el Estado y los municipios dentro de este organismo, que le falta una muy buena revisión, porque finalmente es algo sistemático, que tiene que ver precisamente con la gestión y también con el mantenimiento de las redes y qué tanto se le está apostando a esto, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que no se ha visto este vital líquido como un derecho humano. Y todas estas personas que no tienen justo este vital líquido, pues se le está vulnerando un derecho humano. Tiene que ver también con que ha sido como un tema olvidado, no sé, Gabriel, porque de manera recurrente tocamos en mesas de análisis esta problemática que tenemos en zona metropolitana. Por lo menos año con año, cada que son estas temporadas, estamos hablando de eso. Recordemos también que recientemente salió un estudio muy interesante en donde encontraban partículas de heces en el agua. Bien lo decía Gabriel, esta agua no es potable, una se baña, uno lava los trastes, pero la calidad del agua no es la que tendríamos que tener, no es la óptima. Y eso hablando de esa en donde no vemos este tipo de partículas, pero en colonias en donde hay evidencia y lo hacen patente en redes sociales, sale color café y entonces es imposible utilizar esa agua, ¿no? Entonces yo creo que sí ha sido una falta de sensibilización, ha sido esta parte política en donde se ha capturado al CIAPA, ¿no? Lo decía perfectamente Gabriel, a ver, uno de los mejores sueldos a nivel de titular es precisamente justo es el del titular del CIAPA. Si hoy a mí me preguntan el nombre de él o de ella, yo no lo conozco. Y no de entrevistas. Y no, exacto. Y eso tiene que ver porque no son cargos públicos en los cuales tengan la disponibilidad de dar explicaciones, de rendir cuentas, qué es lo que está sucediendo al interior de la institución, de los cuales ellos o ellas son titulares, ¿no? Y que nos tendrían que dar la explicación, por lo menos, de qué es lo que está pasando, por qué no me va a llegar el agua, cuánto tiempo no me va a llegar el agua, cuándo sí la voy a tener, lo mínimo indispensable de la información que las personas necesitan. Pero la obligación de darle agua a los ciudadanos es del municipio. Revise usted el 115 constitucional. Es una obligación que la Carta Magna, la Constitución, le asigna a los municipios. Los municipios lo han cedido a un organismo intermunicipal que todo el mundo tiene olvidado, que los municipios tienen casi cero incidencia dentro de lo que ocurre ahí, y lo decías muy bien, Vania. Bueno, pues es que hoy los presidentes de la zona metropolitana de Guadalajara, que le tienen que dar la cara todos los días a los ciudadanos y a las 139 colonias que en zona metropolitana no están teniendo el suministro adecuado de agua, bueno, pues deberían ya de estar generando una reunión con la Junta de
gobierno para revisar qué está ocurriendo en el CIAPA, cómo van a empezar a resolver el deterioro paulatino de un organismo que en antaño fue eficiente, pero que se ha venido abajo, que no da la cara, que no ofrece cifras, que no da respuesta. El CIAPA es el organismo público de Jalisco que más quejas tiene en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violación de derechos humanos, ¿no? Claro. Es decir, es uno de los organismos que está en cifras, en datos, acusando un terrible manejo, una terrible gestión, y los alcaldes parecen desentendidos de lo que ocurre al interior de ese organismo. Yo creo que mucho tiene que ver que uno dice, es que es el CIAPA, sí, pero ¿quién está dentro del CIAPA? O sea, ¿qué fue una sesión que hicieron los alcaldes? ¿Qué facultades tiene el CIAPA? Claro, o sea, todos los centras en un solo organismo, pero dentro de ese organismo no le exime de responsabilidad a los municipios ni a los alcaldes sobre el tema del abasto de agua. Pero si usted dice, ¿a quién le tengo que reclamar por el suministro de agua? Al municipio, ¿eh? Que el municipio lo tenga cedido al CIAPA, eso es un boleto del municipio. Y si lo tiene cedido debe ser porque es muy eficiente, y si no es eficiente, ¿por qué lo tiene cedido? Ya estuvieran discutiendo cómo van a arreglar eso, porque me parece que echarle la bolita a un organismo intermedio cuando la Constitución dice que no puede haber organismos intermedios entre los municipios y el Estado, no hay un orden de gobierno intermedio, entonces si el CIAPA está ahí, sigue siendo responsabilidad de los municipios. ¿Y qué es lo que hace falta si mientras tanto está el CIAPA dentro o haciéndose cargo de esto? Yo creo que sí es importante que hace falta una muy buena revisada en este tema. Por lo menos este fin de semana, cientos de personas, las protestas y las quejas eran que no le avisaron a nadie. Claro. O sea, que no hubo un aviso de se van a quedar tales colonias. Había algunas personas que hablaban y dicen, es que me metí a su página, no viene la lista de cuáles son las colonias, no viene cuando empieza, no viene cuándo va a regresar. Parecía como radio pasillo en redes sociales esperando a ver quiénes iban a tener agua y quiénes no iban a tener agua. Y no dan la cara, Vania, no dan entrevistas. Tiene que ver también, por ejemplo, con que en esta opacidad, en este no querer salir y, digamos, rendir cuentas, hasta donde yo tengo entendido, el CIAPA solamente tiene un comité de tarifas, pero no hay, por ejemplo, un consejo ciudadano que esté observando, que esté supervisando, es decir, personas que puedan verificar qué es lo que está pasando al interior del CIAPA, porque también son instituciones que ha sido, digo, históricamente, pues poco ciudadanas. Entonces, ahí también hay un punto importante. Es que llegaron importante. a ser técnicas y funcionaban muy bien. No había necesidad de meternos a revisar nada. Pero ahora ya es necesario. Funcionaban muy bien. Pero tenemos cuando menos 12 años de que el CIAPA cada año tiene una crisis mayor en los servicios que presta. En vez de mejorar, va empeorando, y los alcaldes, que son los directamente responsables del suministro ante la población, parece que se desentienden y que le avientan la culpa a un tercero que ellos mismos crearon. No, si no está funcionando, pues revísenlo ustedes y arréglenlo, o los municipios háganse cargo de un servicio que tienen obligación constitucional de prestar a los ciudadanos. Y sin eximir también de responsabilidad de las autoridades, también está la otra parte del ciudadano, es qué estamos haciendo los demás en no tirar agua, una cultura. Yo creo que muchas personas, a mí me tocó por lo menos escuchar algunos comentarios que decían, es que este fin de semana que me quedé sin agua, o sea, ya sé lo que es a lo mejor tener que calentar en ollas, estar arrastrando el balde, tener que estar consiguiendo pipas de agua. También está la otra parte ciudadana de responsabilidad. Y el tema de las pipas, ¿de quién es ese negocio? Porque te cobran el agua y te cobran las pipas, pero si no hay agua, ¿por qué si hay pipas? No, ¿y por qué hay agua? O sea, comprada así, por la red no llega. No pero si pides una pipa, sí te la llevan. Entonces, si tienes suerte, porque además el fin de semana no había piensa tampoco, mal y acertarás. ¿No será que hacen esto para echar a volar la industria de las pipas y del suministro de agua a través de pipas? Imagínate, es muchísimo más complicado entregarte el agua por una pipa que a través del ducto al que está conectado tu casa. Pero pipas siempre hay, siempre y cuando pagues, ¿no? En el suministro que pagas ordinariamente en tu casa, de ese no siempre hay. Entonces, habría que revisar qué está pasando con el tema de las pipas. Estos son varios temas, yo creo que son todas las aristas que se tiene desde el mantenimiento que se están dando a los ductos, porque hay colonias que sí tienen agua, pero el agua está inservible, ni siquiera para regar las plantas sirve. Es la calidad del agua que se tiene. Las colonias, que muchos de ustedes recordarán en algunas administraciones que se tenían los ductos, pero no había agua, se habían puesto los tubos, pero no había de dónde traer agua a las colonias. Y en otros casos también el asunto de que ni siquiera pueden llegar las pipas. Hay colonias en donde es imposible que puedan entrar las pipas para poder surtir, obtienen tinacos en algunas esquinas.
Es todo un tema y también ya lo están padeciendo en Nuevo León, que no les habían avisado. Hubo compras, podría decirse no de pánico, la gente comprando contenedores, cisternas para poder tener en sus casas. Ojalá que no vayamos a llegar a ese punto nosotros. Creo que el segundo paso, lo que seguiría, sí sería bastante bueno que los alcaldes se sentaran a revisar este tema, por lo menos junto con el Estado, para ver qué es lo que no está funcionando para que no vuelva a suceder. Creo que lo de este fin de semana, en principio, también fue un tema de comunicación. Algo muy básico, lo que decía es que a veces no sé qué sabe quién es, las entrevistas, su poder avisar, es un tema básico. Te vas a quedar sin agua, se les avisa a las colonias con tiempo, tomen sus precauciones, que es en tal fecha. Cosas tan sencillas hasta las cosas más técnicas que tienen que ver con la gestión y con el mantenimiento. Cuéntenos ustedes en los comentarios más tarde también cómo le fue este fin de semana sin agua, qué fue lo que tuvo que hacer y, como dice Gabriel, a ver si sí le fue posible conseguir pipas con agua o ¿Y de cuánto plano. se las cobraron? Y también saber más o menos los precios, porque no eran nada baratos. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos aquí con nuestro tercer tema de la noche. Buenas noches, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Plural. En nuestro tercer tema de esta noche, el fallecimiento de esta mujer que durante años fue un ícono en el tema de derechos humanos, pero también con un doloroso tema que todavía hoy en día sigue siendo algo que no se puede todavía, que ha sido imposible para las autoridades abordar. Me refiero a Rosario Ibarra de Piedra, una mujer que además de haber sido la primer mujer candidata a la presidencia de México, lo fue en 2 ocasiones. Ella inició la lucha por la búsqueda de los desaparecidos, las personas en desapariciones forzadas. Ella duró 47 años buscando a su hijo, que fue desaparecido por la entonces Policía Judicial de Nuevo León. La mujer empezó a moverse con otros grupos de familiares y empezó a enseñar a otras mujeres también por dónde buscar, qué hacer, empezar a levantar la voz. Hizo muchísimo en torno a este tema, que todavía sigue siendo un tema importante y bastante lacerante en nuestra ciudad, en nuestro país. En los últimos días hemos visto, por ejemplo, aquí el caso de las madres buscadoras que, gracias a esa incansable y sobre todo valiente búsqueda que hacen a diario, las recordaremos, estuvieron haciendo una jornada de búsqueda donde gracias a ellas localizaron 44 cuerpos en varias fincas de Tlajomulco. Y sin duda es un tema que sigue doliendo en el país, Gabriel, y esta mujer es un ejemplo a raíz de su fallecimiento, también de todo lo que se ha hecho durante los últimos años y sobre todo en un tema en el que Jalisco sigue teniendo el primer lugar en desapariciones. Bueno, el mérito de doña Rosario Ibarra de Piedra, que murió a los 95 años de edad, es que ella fundó el primer grupo de búsqueda. Digo, hoy hay muchos grupos, lamentablemente el problema, lejos de resolverse a pesar de su terquedad, de su tesón por este tema de los desaparecidos. Ella luchó por los desaparecidos en una época en que los desaparecidos eran debido a la guerra de la policía política en la década de los 70 y los 60, cuando el Estado, a través de ciertas corporaciones del gobierno, tomaba y tenía presos políticos y los desaparecían en el país, y algunos también los asesinaron, como ocurrió en el 68. Pero hoy el fenómeno de los desaparecidos ya no tiene que ver necesariamente con los gobiernos, sino con una organización que parece ser ha superado la capacidad de los gobiernos y que es la del crimen organizado, y donde hoy los desaparecidos tienen una connotación muy distinta a la que le tocó en sus orígenes empezar a propugnar doña Rosario Ibarra de Piedra. Bueno, es una mujer que recibió la medalla al mérito cívico por la Cámara de Diputados, la medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración que otorga la Cámara Alta de México, el Senado de la República. Fue 4 veces candidata al Premio Nobel, 3 en la década de los 80 y una más ya en el 2006, si mal no recuerdo. Además fue 2 veces candidata a la presidencia, destaco la de 88 en el Frente Democrático Nacional. Le toca ser parte de las voces que denunciaron el fraude o el supuesto fraude ocurrido con la caída del sistema en 1988. Y también fundó el primer grupo de búsqueda que se llamó el Grupo Eureka,
que fue el primer grupo, digamos, en la historia política de México, de mujer, encabezado además por una madre mujer, que empezó a buscar a su hijo y que de ahí se generó toda una cultura de búsqueda. Hoy lo decía bien Vania, ahora tenemos grupos tan especializados que son muchísimo más eficaces que las policías investigadoras, y que, por ejemplo, en Jalisco tenemos una fiscalía especial para personas desaparecidas que sigue desaparecida, tiene 2 sexenios desaparecida, que cobra pero no da ningún resultado, y quienes finalmente tienen que ir a buscar son las madres. Imagínate qué nivel de crisis forense hemos llegado, que es incapaz toda la estructura pública del Estado de atender un reclamo, y que tienen que ser las madres, los familiares de los desaparecidos quienes van y dan, y que se han vuelto sociólogas, se han vuelto antropólogas, se han vuelto forenses, policías investigadoras, han aprendido de manera autodidacta y superado en número y con resultados digamos, lo que está logrando proporcionar el Estado. Entonces, yo creo que la crisis forense del país es de tal magnitud que hoy la muerte de doña Rosario Ibarra nos trae a la reflexión de cómo ella inició hace muchas décadas con un problema que hoy, lejos de resolverte, se ha multiplicado, y que su muerte ocurra en un momento en donde los desaparecidos están llegando a la cifra, superando la cifra de las 100,000 mexicanos y mexicanas de los cuales no se conoce su paradero, que es verdaderamente terrible, alarmante, dramático lo que está ocurriéndonos en el país, la normalización además de este tipo de delitos, y el terror y el dolor tremendo que se le infringe a las familias que tienen que pasar por una ruta en donde prácticamente se ven abandonados por las instituciones públicas del Estado. Porque además lo que dices a veces se parece como si fueran solamente números o solamente cifras, entre comillas, pero cada persona desaparecida o dejó algún hijo, alguna hija, alguna pareja, hay algún padre o alguna madre que los está buscando. O sea, es algo que trastoca a cualquier familia. Estamos hablando de aquí de Jalisco cerca de 16,000 desaparecidas y desaparecidos. Son 16,000 familias que están incompletas, mujeres que pasan años buscando a sus familiares, que no tienen ningún rastro, y volvemos a lo mismo, a raíz, como bien dices, Gabriel, ¿qué es lo que ha pasado durante todo este periodo? Más de 40 años, cuando esta mujer empezó su búsqueda, empezó a formar grupos, a organizarse con otras mujeres y con otros familiares. Hoy en día sigue siendo un problema que no ha podido ser abordado, no ha podido ser... ahora sí que poderle sacar para que pues, se pueda tener algo controlado. Ni siquiera en la identificación de cuerpos, en la localización. Hablábamos de este grupo de mujeres o de mujeres buscadoras de Sonora. Estuvieron en Tlajomulco, ahí en 9 fincas se encontraron estos cuerpos y en 3 predios. Ellas, que es algo que se han estado pidiendo, es equipo con su propio dinero, con lo que ellos, con los recursos que ellos tienen. Y a veces hasta las descalifican. Las agreden. Lo que vimos también a veces es, terminan entre ellas, lo que piden esta ocasión, lo que pedían era seguridad. Es lo único. Sí, fíjate que obviamente coincido con todo lo que comenta Gabriel, ¿no? Una activista que no fue activista porque ella quisiera, ¿no? Normalmente las personas activistas tienen que ver con circunstancias muy dolorosas. En este caso, su vida cambia en el 74, en 1974, cuando su hijo desaparece aparentemente por un tema de autoridad, y por eso hay que dividir las figuras entre personas desaparecidas y desaparición forzada, en donde la desaparición forzada tiene que ver con instituciones, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con autoridades, y esto fue lo que sucedió con su hijo Jesús. Efectivamente, se le vinculaba a su hijo, a Jesús, con lo que denominaban Liga Comunitaria del 23 de septiembre, ¿no? Y que a partir de eso tiene ella una lucha histórica durante muchos años, pero hay eventos importantes, ¿no? Por ejemplo, justo lo que tú comentabas, que en el 77 forma lo que es, digamos, el primer comité Eureka, ¿no? Digamos, como más visible, como más organizado. El primer antecedente. El primer antecedente, justo eso, o sea, marca algo tan importante, que justo es hasta la conformación del comité, ¿no? Con algo que se les denominaba las doñas, que eran 80 mujeres que eran lideradas precisamente por Rosario, y que hacían un tema de búsqueda como lo realizan hoy las madres buscadoras, ¿no?
ellas, de la misma manera que hoy sucede, lo que trataban de hacer era visibilizar la problemática tan severa que para ellas ya se vivía en los años 70, y uno de los eventos más importantes también fue una huelga de hambre que hicieron más o menos en el 76 o 77 afuera de la catedral, en donde estaba prohibido que se manifestaran las personas, ¿no? Entonces empiezan a tener estos precedentes tan importantes que hoy retoman en nuestros tiempos, pues justo este tipo de colectivos, ¿no? También algo súper importante que aconteció es que gracias a la visibilización que hizo Rosario junto con las doñas, ¿no?, y las recomendaciones que hizo la ONU, ya fue en 1978 cuando se crea la ley de amnistía. Entonces empiezan a liberar algunos presos políticos, algunas personas, ¿no?, pero finalmente, de todas formas, se desconocía y se desconoce todavía el paradero de muchas personas que fueron desaparecidas en ese tiempo, que era, digamos, un régimen autoritario, que incluso recordemos que estaba el tema del PRI. Como muchas activistas y como muchas personas que luego pensamos desde dónde puedo hacer más, pues se mete el tema político, ¿no?, al tema de la institucionalización. Ya lo comentaba, esto es la primer candidata mujer a la presidencia de la República, ¿no? Un antecedente súper importante para las que nos consideramos, pues, que estamos en proceso y construcción del feminismo. Y de ahí luego surge, como tú decías, no fue la primera vez, sino que luego se vuelve a lanzar, y hay una fotografía emblemática que está ella, está, recuérdame, esta persona del PAN, Maquío, junto con Cárdenas, ¿no?, en donde están anunciando también o visibilizando el fraude electoral de ese momento. Entonces es una fotografía también súper emblemática, ¿no? Y ya lo comentabas tú, en el 2006 también fue senadora, entonces desde allí tuvo un papel importante, y luego 3 veces nominada al Premio Nobel de la Paz. 4. En el 3 en los 80 y 1 en los 87 y algo, ¿no? Y finalmente el tema en donde pues quieren entregarle el máximo reconocimiento, y les dice, no voy, les mando una carta muy interesante también al presidente, donde dice, al presidente de la República, el actual, le dice, guárdamela hasta en tanto no se resuelva el tema de personas desaparecidas. Es decir, un mensaje todavía tan fuerte como la activista que fue. De congruencia. Así es. Yo quisiera destacar 3 cosas más todavía en abono de la trayectoria de doña Rosario Ibarra. Primero, que aunque no se ha dicho mucho, ella tuvo una gran incidencia en la búsqueda de las muertas de Juárez. Es decir, también se metió en ese tema, que fue un tema, digamos que el tema de los desaparecidos se evolucionó en muchas aristas negativas, ¿no?, como la de la muerte de exclusivamente mujeres en la frontera norte del país con las muertas de Juárez. Ella tuvo una incidencia muy fuerte ahí y denuncias y un activismo muy importante con el tema de las muertas de Juárez. También tuvo una participación muy interesante cuando explota la insurgencia en el sureste del país con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde ella fue de las voces interlocutoras que tuvo el Estado mexicano. Era de las pocas figuras que el zapatismo aceptaba platicar por su condición de mujer, que nunca hizo explícita. Ella era una mujer que actuaba como si no fuera mujer, pues. Porque no era una cuestión de género lo que ella estaba haciendo. No. Ella le entraba a todos los temas porque tenía la capacidad y la determinación de hacerlo. Y tercero, eso, lo que comentas ahorita, fue, sin habérselo propuesto, la mujer que abrió brecha importante en la participación política en las candidaturas presidenciales, que no ha sido tampoco sencillo. En aquel Frente Democrático Nacional ella decide ir por su cuenta. No se sumó al frente, pero sí se sumó a la protesta de lo que ella determinó que había sido un fraude debido a la caída del sistema y a toda esa historia negra que tuvo el país en el 88. Y además en una época difícil, sobre todo en cuestiones de género. ¿Y de seguridad? Y de seguridad. Creo que son 2 aristas importantes. Una, lo que tiene que ver en el ámbito de la política, como ella abriendo brecha para otras mujeres, porque ha hecho falta, considero, espacios o candidatas mujeres, que apenas va ahí empujándose el tema todavía. Pero también en el tema, yo leí algunas de las entrevistas de las personas que participaron con ella, que cuando se acercaban a ella era porque no sabían por dónde empezar.
no encuentran a alguien de su familia y no sabían por dónde empezar. Entonces lo que ella terminaba haciendo era ayudarles a cortar esta brecha de aprendizaje, decir por dónde empezar, qué necesitaban y cómo entre ellas empezarse a cuidar y cómo empezar a generar redes. Yo creo que algo de lo que ella debió haber dejado y que ha dejado es cómo empezar a generar redes entre las mismas mujeres y familiares de desaparecidos, que algo que se han ido especializando poco a poco todas ellas. Insisto yo mucho en el tema aquí de lo que había pasado en Jalisco con lo que estas madres buscadoras de Sonora, porque llamaba la atención que ellas entraron en algunos predios o fincas donde decían que ya no había nada. Ya se habían retirado de que ya habían hecho las revisiones y ellos decían, no, es que sí hay. Recordaremos que todos estos los hicieron por llamadas anónimas, reportes que recibían ellos y que también si alguien conocía o conoce también, es dirigirse con ellos y decir, oye, en tal terreno sabemos que hay y llamadas anónimas para estar advirtiendo. Segundo, algo que también ellos han estado pidiendo todos estos grupos es apoyo, si a lo mejor no económico también puede ser con equipo, con lo que ellas necesitan, que son estas buscadoras con estas palas afiladas. Las imágenes son impresionantes, como llegan ellas mismas a clavar, dependiendo del tono en que salga, del olor que tenga, de ciertas características que ven en la tierra. Ellas saben si hay o no, ahí ya hay un cuerpo. Es todo un tema que se ha vuelto toda una red de mujeres que de manera paralela, si no diría yo que mucho más adelantada que las instituciones han estado trabajando y que entre ellas mismas están haciendo un trabajo muchísimo más adelantado porque las instituciones lamentablemente están rebasadas. Saturadas. Sí. Y le piden al gobierno algo bien sencillo en términos de un proverbio popular. Mucho ayuda al que no estorba, dicen por ahí. Es decir, lo único que le piden a los gobiernos es que no les obstaculicen sus investigaciones. Claro. Que al final son investigaciones que aportan resultados, terminan resolviendo lo que no hace la policía investigadora. Y no lo hacen con cero recursos públicos, es decir, lo hacen porque tienen la necesidad de hacerlo, porque tienen el dolor, porque tienen la angustia y porque quieren una respuesta que hoy el Estado no les puede dar. Y fíjate cómo se concatena todo, Gabriel Ivania, porque recientemente sacó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU su informe. Recordarán que vino de visita a México y que entonces, pues, para que pudiera venir a México pasaron 13 años, ¿no? Hace 13 años hizo la solicitud del comité y es hasta esta administración que luego hay que decirlo justo eso, ¿no? Pues la palomita que debe de tener en ese sentido, porque no estuvieron las administraciones anteriores dispuestas a que se les echara un ojo, a que les hicieran revisión, y en este caso fue así. Entonces, pues nada más ni nada menos que emitió 85 recomendaciones en materia de desaparición forzada, y entre una que les quiero comentar es que pues no existe una política criminal que tenga que ver con la prevención y la erradicación de este tipo de fenómeno, ¿no? Y que además existe una crisis forense muy severa, vienen a reconocerlo a nivel nacional, particularmente en algunos estados, porque también recordemos que solamente recorrieron algunos estados, no todos, y entre ellos Jalisco, ¿no? Y entonces es cuando estaríamos esperando pues que se implementaran por lo menos poco a poco o que se determinaran cuáles son esas recomendaciones que se van a atender a mediano y largo plazo, ¿no? Respecto a las que emitió el comité. Entonces se concatena perfectamente el tema de cómo lo padecemos, lo sufrimos, a pesar de que no hemos pasado por esa, ni queremos pasar por esa situación, pero que somos empáticos a eso y que hoy nos lo viene otra vez a recordar el tema de la muerte de Rosario Ibarra, con toda la lucha que realizó y con la lucha que están realizando otras madres y que están realizando otros colectivos y otras personas desde sus trincheras. Abordas un tema súper importante, Lucía, el tema que tiene que ver con la prevención, Gabriel. ¿Cómo ves tú que estamos en ese tema de manera breve? No, bueno, pues prevención no hay, ninguna medida de contención. Lo que estamos viendo es que los números van para arriba. Entonces, si hubiera un tipo de prevención o algo así, lo que tendríamos que estar viendo es una disminución en el comportamiento, y lo que estamos viendo es el descontrol total, el desgobierno total en ciertas entidades del país. Jalisco es número 1 nacional en desaparecidos, y yo no veo medidas preventivas que estén ni siquiera conteniendo el fenómeno, sino que las causas que lo originen se han multiplicado. Así es. Y algo que habíamos platicado muchas veces entre las mismas redes de apoyo, la manera en que se puede ir cuidando y entre uno avisando dónde está, procurando que haya otras personas pendientes. Son una serie de cosas que uno va haciendo como en el día al día.
Muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo más, Lucía. Pues mira, fíjate que hablando precisamente de este informe que les comento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, decía que se está incrementando también mucho, y lo platicábamos en el espacio, desaparición de niñas y de adolescentes. Tenemos que tener mucho cuidado y con fines de trata, con un tema de índole sexual. Entonces, y la semana pasada vimos unas notas muy peligrosas, es decir, que ya se sirven en los bares de Guadalajara bebidas deliberadamente adulteradas, ¿no? Para luego abusar de las o desaparecer, ver tú a saber de las jóvenes que ahí asisten. Es decir, por eso digo, las causas, lejos de atenderse, se han venido multiplicando. Un tema sin duda bastante importante y que también podemos traer después también aquí a la mesa, y sobre todo en tema de prevención y políticas públicas, que hace falta bastante, y también creo que no se le puede a uno perder el hilo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. También muchísimas gracias a usted, y también que nos dejen sus comentarios a través de redes sociales de y también de algún otro tema que quiera que abordemos. Nos vemos la siguiente semana.